Bien, vamos a hacer un ejercicio de cálculo de incremento y diferencial total de una función. Pero este es un caso práctico. Tenemos un cono truncado, un cono recto truncado. Acá hay una aproximación de lo que puede ser un dibujo, en el cual nos están pidiendo calcular el diferencial de volumen y el delta volumen, o sea, el valor del incremento y diferencial de volumen para ciertas variaciones, sea errores de medición o sea modificaciones que sufren esto en el caso de que sea una pieza por desgaste o por dilatación o por contracción. O bueno, acá le podemos dar, por ejemplo, a la altura, le podemos dar un valor de 30. No importa por ahora la unidad de medida, vamos a trabajar con, de manera adimensional. Vamos a suponer que este radio es igual a 20 y este radio, que sería el radio menor, ubicado de esta forma, el radio de la base, acá el radio, digamos, del techo de la tapa, de 10 centímetros, y nos están pidiendo el volumen. Pero cuando realizamos estas mediciones, sea por una cuestión de apreciación del operador o por un problema, digamos, del aparato de medición, estamos cometiendo, por ejemplo, para lo que es el cálculo de la altura, estamos cometiendo un error. Bueno, esto lo podemos escribir como errores en la medición. Errores. Que en realidad podemos decir que tanto para lo que es el error, que lo podemos indicar como delta H o delta R o delta R minúscula, para cualquier caso lo vamos a poner como que estamos, por ejemplo, con un valor de, en el caso de la altura, cuando medimos la altura, y lo vamos a dar en forma porcentual, no en forma absoluta. Vamos a decir que es un más 2%. Y en el caso de los radios, sea el radio mayor o el radio menor, vamos a hipotizar que tenemos una reducción de un 1%, ¿no?, en cuanto a sus valores. Bueno, vamos a recordar primero, vamos a encarar este cálculo, el cálculo diferencial. Recordemos bien que el cálculo diferencial es el cálculo aproximado, pero es en el que ponemos en práctica el concepto de diferencial total, que incluye los cálculos de las derivadas parciales. Vamos a escribir primeramente la fórmula del volumen del cono truncado, porque está todo relacionado con el volumen del cono truncado. Esto en el caso de que sea un ejercicio de un examen. Bueno, esto, digamos, lo esperable es que venga formulado dentro del enunciado, ¿no? El volumen del cono truncado, es igual a pi por la altura sobre 3, factor común del radio mayor al cuadrado, más el producto del radio mayor por el radio menor, más el radio menor al cuadrado. Es un ejercicio que lo he tomado no con estos mismos valores, con algunas otras variantes en otros ejercicios, así que por eso medio que me acuerdo, digamos, de memoria de esta fórmula. Vamos a calcular el volumen. Tenemos que es igual a pi, la altura es igual a 30 dividido 3 por el radio mayor es 20 elevado al cuadrado, 20 al cuadrado nos da 400, más el producto de los dos radios, o sea 20 por 10, vamos a tener 200, y el radio menor, que es 10 elevado al cuadrado, 100. Entonces el volumen, bueno, acá podemos simplificar, nos va a quedar 10, tenemos 4, 6, 7, tenemos 700, acá adentro vamos a tener 700, multiplicado por 10 vamos a tener un valor de, nos va a dar 7000 pi. Y lo vamos a dejar expresado así, ¿no? 7000 pi, unidad de volumen.
7000 pi unidad de volumen. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el diferencial de volumen. Y vamos a recordar la fórmula. Acá nosotros tenemos que el volumen, si vemos esta fórmula, es una función de, bueno, pi es una constante así como es 3. Es una función de la altura, del radio mayor y del radio menor. O sea que estamos con tres variables independientes. Entonces en el cálculo del diferencial vamos a tener que hacer la derivada parcial del volumen respecto de la altura por el diferencial de la altura, más las otras derivadas parciales respecto del radio por el diferencial de radio, más la derivada parcial del volumen respecto al radio menor por el diferencial del radio menor. Esta es la fórmula con la que vamos a calcular el diferencial de volumen. Vamos a calcular ahora cada una de las derivadas parciales. Vamos a calcular la derivada de b respecto de la altura. Partimos de esta fórmula. La altura es la variable, todas las otras son constantes, o sea que acá la constante va a ser pi sobre 3, la derivada de h respecto de h es igual a 1, pero todo lo que tenemos entre paréntesis, al igual que pi sobre 3, es una constante. Entonces acá nos va a quedar esta expresión, este trinomio. Bien, ya lo vamos a evaluar. Ahora vamos a calcular la otra derivada, derivada de volumen, respecto al radio mayor, que va a ser pi por la altura sobre 3, y como es respecto al radio mayor, vamos a tener que derivar cada uno de los componentes del paréntesis. El primero es bajo el exponente, queda 2 radio más el radio menor. El último no participa porque no depende del radio mayor. Y de una manera similar, la derivada del volumen respecto del radio menor es también pi por h sobre 3. Lo único que ahora el primer término del paréntesis y la derivada es igual a 0. Del segundo término es igual al radio mayor y la del tercer término es igual a 2 veces el radio menor. Ahora vamos a sustituir por los valores que nos han dado. Entonces, digamos por los datos del ejercicio. Entonces vamos a poner pi sobre 3, factor de el radio al cuadrado, radio mayor, 20 al cuadrado es 400. Más el producto de los dos radios, 20 por 10, 200. Más el radio menor al cuadrado, 10 al cuadrado, 100. Entonces acá vamos a tener 700, nos va a quedar 700 pi sobre 3. Ese va a ser el valor de la derivada del volumen respecto de la altura. Y lo vamos a dejar así parametrizado, más que parametrizado, lo vamos a dejar en su formato irracional. Simple, es una forma, digamos, de dar el resultado. En este otro, bueno, vamos a hacer el valor de pi por la altura que es 30 sobre 3. Ahora vamos a multiplicar por 2 el radio mayor, o sea 20 por 2, vamos a tener 40, más el radio menor que es igual a 10. Vamos a resolver esto. 40 más 10 tenemos 50. Bueno, acá me olvidé, acá vamos a simplificar. 50 por 10, 500 pi. Es la otra derivada parcial, la evaluación de la derivada parcial. De la misma forma hacemos con la última de todas, que es, acá vamos a tener el radio que es 20, más 2 veces el radio menor, 2 por 10, también vamos a tener 20. Entonces acá simplificamos, nos queda 1, nos queda 10. Entonces tenemos 20 y 20 son 40. 40 y multiplicado por 10 tenemos 400 pi. Entonces ahora lo que vamos a hacer es completar esta fórmula. O sea, con este valor nos venimos a esta fórmula, al igual que con este valor y con este valor.
la derivada del volumen respecto a la altura es 700 tercios de pi. Pero acá tenemos que colocar el diferencial de la altura. El diferencial de la altura acá nos está diciendo, vamos a aproximar esto, vamos a estimar que esto también es aproximadamente igual al diferencial de la altura. Es el 2%. Si la altura es 30, el 1% de 30 es 0,3, o sea que vamos a estar en, como es 2%, en 0,6. Entonces acá, en vez de colocar 0,6, porque nos va a facilitar la simplificación, colocamos 6 dividido 10, es lo mismo que decir 0,6. Luego colocamos más la otra derivada respecto de r, que era 500pi, y ahora vamos a colocar esto ya lo colocamos, ahora el diferencial de r. Y el diferencial de r es negativo, es menos 1, tanto este como el tercero va a ser negativo. Por eso acá le voy a dejar negativo. Lo pongo así con el círculo para que se recuerden de que esto viene de un más por menos. Y acá tenemos que poner el diferencial de r. El diferencial de r es un 1%. El 1% estamos en 0,2. En vez de colocar 0,2, vamos a colocar 2 dividido 10. Esto nos va a facilitar porque nos va a permitir simplificar acá, ¿no? Bueno, por el mismo motivo acá va a quedar más por menos, porque vamos a tener 400pi, y acá nosotros lo vamos a multiplicar por el 1% del radio menor, pero el radio menor es 10, entre 1% es 0,1. Entonces vamos a colocar acá un décimo. Bien, entonces acá nosotros vamos a poder simplificar el 1, acá queda 2, acá un 0 lo voy a simplificar, acá un 0 también lo voy a simplificar, y acá un 0 lo vamos a simplificar. Entonces, ¿qué es lo que nos está quedando? En este primer término nos está quedando 70 por 2, 70 por 2 tenemos 140, positivo, 140 pi. En este segundo término nos quedó 50 por 2, o sea, nos queda menos 100, menos el valor de 100 pi. Y acá nos queda menos 40 pi. No es lo que yo estaba buscando. No es que esté mal hecho este cálculo, pero resulta ser que con estos porcentajes que yo, digamos, coloqué acá, justo nos está quedando un diferencial de volumen igual a 0, ¿no? Porque nos está quedando acá 140 positivo y acá 140 negativo. Yo lo que estaba buscando es que me diese un valor distinto. Entonces lo que voy a hacer ahora sobre la marcha, pero no es que esto no haya servido, porque todo esto es útil y no hay error de cálculo. Lo único que vamos a hacer acá es, vamos a hipotizar que este 2% en realidad vale para todo, digamos. Acá sería un más 2% de error, y acá también es un 2%, pero negativo lo vamos a poner. Y acá también negativo. Esto, por supuesto, es aproximadamente igual al diferencial de altura, diferencial de radio mayor, diferencial de radio menor. Entonces, con eso acá nosotros nos va a cambiar, no este 6 décimos, porque el 6 décimos está bien, es el 2%. Pero acá decía un 1%, y el 1% hemos puesto 2 décimos, ahora es un 2%, o sea que acá va a ser 4 décimos. Lo estoy adaptando a esta corrección o este cambio, no es una corrección, sería un cambio en lo que es el enunciado del ejercicio para que me dé un valor distinto de 0 acá.
Y en este último término, acá me va a dar el diferencial de radio, como es el 2%, me va a dar 0,2, que va a ser 2 dividido 10. Entonces acá nos va a cambiar el segundo y tercer término. Entonces acá vamos a tener 50 por 4, vamos a tener 200 pi. Y acá tenemos menos, el último de todo, vamos a tener 40 por 2, vamos a tener 80 pi, menos 80 pi. Entonces, en síntesis, vamos a llegar a un diferencial de volumen igual a 140 positivo y acá tenemos 280 negativo. O sea que nos va a quedar 140 pi, como es un diferencial de volumen, es unidad de volumen. Entonces esto ya es un resultado. Este es el resultado aproximado de cuánto variaría el volumen de este cono truncado, en el cual las medidas estándar o nominales son 30, 20 y 10, en el caso de que la altura aumente un 2% y los radios, ambos radios, disminuyan un 2%. Eso significa que el volumen va a disminuir 140 pi. Nosotros podemos decir, bueno, está bien, ahora este es un 2%, que es la variación de la altura, menos 2% la variación del radio. ¿Cuánto fue la variación del volumen? Entonces vamos a hacer, esto normalmente lo conocemos como error porcentual. Entonces vamos suponiendo que esto, bueno, justamente lo estamos considerando como errores. Entonces acá nosotros vamos a colocar el volumen estándar dividido, el diferencial del volumen dividido el volumen multiplicado por 100. El diferencial de volumen negativo menos 140 pi. Y el volumen 7000 pi por 100. Bueno, nosotros acá vamos a simplificar así y nos va a quedar mi letra está cada vez peor, un error porcentual negativo. Si nosotros acá hacemos 14 dividido 700, esto nos va a dar un 2%. O sea, nos va a dar un negativo, un 0,02. 0,02 por 100 lo expresamos así directamente, como un 2%. Esta es la primera parte del ejercicio en la cual nosotros hemos realizado el cálculo de la variación del volumen a través del método diferencial. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tener que borrar la pizarra y vamos a dejar escrito cuánto es el diferencial de volumen y vamos a hacer el cálculo o vamos a hacer el planteo bastante elemental, digamos, bastante simple en cuanto a lo que es el cálculo incremental y vamos a comparar después cuál es la diferencia que existe. Bueno, yo acá ya para ganar un poco de tiempo ya escribí la fórmula de, este sería el volumen incrementado ya, o sea, el volumen más el delta volumen. Acá en vez de cuando yo veo cada una de las variables, sea H, R o R menor, digamos, lo voy a sustituir por R por la variable más su incremento. Ese más se puede leer como más menos, ¿no? Entonces tenemos pi sobre 3, pero en vez de colocar h, colocamos h más delta h. Y lo mismo hacemos con todo lo otro. Acá elevamos al cuadrado el radio. Lo que tenemos que elevar al cuadrado es el radio incrementado, más el producto de los dos radios, que sería el producto de los dos radios incrementados, en realidad decrementado, porque delta R y delta R son negativos, más
el cuadrado del radio menor más el cuadrado del radio menor incrementado o decrementado. Entonces, si nosotros acá empezamos a sustituir, vamos a tener pi sobre 3, y acá donde tenemos el valor de h, vamos a tener 30, acá tenemos que sumarle, entonces vamos a tener 30,6, porque ahí estamos agregando 0,6, que sería el 2% de 30. Acá nosotros vamos a elevar al cuadrado, sí, lo hacemos directamente, vamos a tener el radio más el delta R, que en realidad sería negativo, vamos a tener 20 menos el 2%, el 2% va a ser 0,4, va a ser 19,6. 19,6 elevado al cuadrado, ¿no? Es el 2%, 4, 19,6. Acá vamos a colocar más el radio mayor decrementado, o sea que ahí nosotros vamos a colocar 19,6 por el radio menor, que sería 10 menos 0,2, 9,8. Este es un signo por, y acá vamos a tener 9,8 elevado al cuadrado. 9,8 elevado al cuadrado. Entonces, esta sería digamos, la fórmula elemental, porque es el volumen incrementado. Bueno, yo a esto ya lo tenía calculado. Esto nos está dando, lo pongo así aproximadamente porque tiene varias cifras decimales, 6.857 pi. Tiene cifras decimales esto, ¿no? Unidad de volumen. Este sería el valor incrementado. Ahora, ¿cuánto es delta B? Porque esto es el volumen incrementado. ¿Cuánto es delta B? Delta B es igual a 6.857 pi. Este volumen lo paso al otro miembro menos el volumen. Y el volumen ya lo habíamos calculado. Bueno, lamentablemente lo borré. Pero si se recuerdan, eran 7.000 pi. Entonces, si hacemos 6.857 menos 7.000, nos da negativo, nos está dando menos 143 pi unidad de volumen. Esta sería la variación, la variación lo más exacta posible. En realidad es el cálculo exacto. Si no es exacto, es porque nosotros acá hemos redondeado sin decimales, ¿no? En cambio, este es el cálculo aproximado realizado a través del método diferencial. Acá podemos ver que hay son bastante similares los valores, ¿no? Menos 143 pi y menos 140 pi. Hay un concepto más que se vio en el teórico, que es el infinitésimo de orden superior, ¿no? El infinitésimo de orden superior, o algunos lo mencionan directamente el ios, es igual a la función incrementada menos el diferencial de la función que estamos analizando. En este caso tenemos el delta B es menos 143 pi menos, y el diferencial de volumen es menos 140 pi. Menos 140 pi. Entonces el valor del ios, acá vamos a tener, bueno, este 140 queda positivo por ser menos por menos más. Entonces nos va a quedar menos 143 más 140, nos queda menos 3 pi. Acá, como estamos restando la unidad de volumen y unidad de volumen, esto tiene como unidad de medida unidad de volumen. Este sería el ios. En el teórico ustedes
vieron, inclusive por ahí es un poco más complicado entenderlo, no entenderlo, graficarlo en R3, pero esto es un poco la extensión de lo que ustedes vieron en análisis matemático 1, ¿no? Si ustedes tienen una determinada función, en este punto le llamamos x1, ahí tienen un valor de la función, en el punto para x2 tienen otro valor de la función. Esto que tenemos acá se nos forma un triángulo, acá tenemos delta x y este es el delta y o la variación de la función. Si nosotros acá calculamos la derivada en este punto x1, la derivada, lo que nos está entregando es la pendiente de la recta tangente. Este valor que tenemos acá, o este segmento que tenemos acá, este sería el diferencial de y. En realidad no es este. Esto se transforma en el diferencial de y para el delta x que tiende a 0, ¿no? Y este segmento que tenemos de acá a acá es el ios. En realidad es cuando este delta x se transforma en estos valores de cálculo, ahí es cuando estamos viendo cuánto es el diferencial de y cuánto que sería este segmento, que por ahí sí estamos hablando de que los datos se ubican acá, el delta i iría desde acá hasta acá. Perdón, el delta i de acá hasta acá. El diferencial de i de acá hasta acá. Y este segmento pequeño sería el infinitésimo de orden superior. Como ustedes pueden ver, el infinitésimo de orden superior, o este segmento, a medida que delta x tiende a 0, va tendiendo a 0 de una manera más rápida que tiende a 0 el delta i. Ese es el concepto del infinitésimo de orden superior. Seguramente lo vieron con una mayor precisión, con mayor detalle en el teórico. Bueno, de esta forma hemos realizado un ejercicio más de lo que es la lista 7, el ejercicio 19. Hemos hecho ya varios ejercicios, una aplicación práctica puntualmente relacionado con la variación de una de las, digamos, del volumen, ¿no? Una de las características de dimensión no de la superficie. Podríamos haberlo hecho también de la superficie, pero se nos podría haber complicado por ahí un poco más. Bueno, espero que se haya entendido, que sirva este tipo de ejercicios.